Eduardo Caicedo Omar, dentro de las diligencias 47001600002020-0009. Estábamos en la intervención del señor defensor. Bueno, pero previamente hagamos presentación para efectos del registro. Buenas tardes, honorable magistrado, partes intervinientes, Víctor Salcedo, fiscal 12, delegado ante la Corte. Gracias. Señora procuradora. Honorable magistrado, muy buenas tardes a todos los presentes en esta audiencia. En representación del Ministerio Público, Marta Luz Reyes Ferro, procuradora primera delegada para la investigación y juzgamiento penal. Gracias, señoría. Señor defensor. Buenas tardes, señor juez, y a los demás intervinientes. Juan Vicente Barbán Niño, defensor de confianza de Carlos Eduardo Caicedo Omar. ¿Alguien más quiere hacer presentación personal? Buenas tardes, señor magistrado. Carlos Eduardo Caicedo, señoría. Doctor, ¿puedo activar el audio? ¿El video es tan amable? ¿Aló? Sí, el video. Sí, claro. El video mejor. Buenas tardes, señoría. Carlos Eduardo Caicedo, gobernador del departamento de Magdalena. Saludos a usted y a los intervinientes. Bueno, ya, entonces se le concede el uso de la palabra al señor defensor para que continúe con su presentación. Muchas gracias, señor magistrado. Continuaré entonces en el siguiente tema a tratar, consistente en la necesidad de la medida de aseguramiento basada en los fines constitucionales. Continuaré con la presentación que veníamos trabajando. Para retomar un poquito, habíamos dicho que el fin constitucional invocado por la Fiscalía radicaba en que podría ocurrir una reiteración de la actividad delictiva, supuesta actividad delictiva, por parte del gobernador Carlos Caicedo Omar, en atención a que seguía siendo servidor público responsable del gasto y, por tanto, frente a esa situación, pues se encontraba seguramente, a juicio de la Fiscalía, en riesgo la posibilidad de un nuevo atentado contra la administración pública. Habíamos dicho que, a pesar de haber desvirtuado la inferencia razonable de autoría, pues nos íbamos a dedicar a esta argumentación hecha por la Fiscalía en varios aspectos. En primer lugar, habíamos dicho que Carlos Caicedo, como gobernador, a diferencia de cuando era alcalde, tenía delegada la contratación desde el año 2020 y que esto se había hecho a través del decreto 061 de el año 2020. Decreto que igualmente se trasladó dentro de los elementos materiales de prueba a los sujetos procesales y en ese decreto básicamente lo que se puede leer es lo siguiente. Se encuentra el decreto 061, fechado 30 de enero de 2020, y dice: el gobernador del departamento del Magdalena, en sus facultades constitucionales y legales, en especial conferidas en la ley 489 de 1998, luego vienen las consideraciones, y finalmente decreta, artículo primero, conforme a la parte motiva del presente acto, deléguese en el jefe de la Oficina de Contratación del Departamento del Magdalena la realización de todos los actos procedimentales en materia precontractual, contractual y postcontractual relacionados con las modalidades de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratación de mínima cuantía, prestación de servicios,
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, contratos administrativos y convenios de cualquier naturaleza o modalidad que se encuentran atribuidos por ley al gobernador del departamento del Magdalena. En lo que se refiere a todas las actividades inherentes al proceso de contratación pública, al igual a todas aquellas que se requieran según lo dispuesto en la legislación vigente en el manual de contratación de la entidad para la celebración, ejecución, adición, modificación, prórroga, terminación, liquidación y el ejercicio de las facultades excepcionales de caducidad y determinación, interpretación y modificación unilaterales, de imposición de multas y declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declaratoria de siniestro y efectividad de la garantía única de cumplimiento y sus respectivos amparos, y las demás actuaciones relacionadas que garanticen la correcta ejecución de los contratos y o convenios que se encuentren vigentes y los que llegaren a suscribirse en desarrollo del proceso delegado, atendiendo a los principios de la función administrativa y lo dispuesto en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, y aplicando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. Así las cosas, señor magistrado, con este decreto, el gobernador Carlos Caicedo claramente se encuentra pues desprendido de esta función que le correspondía por ley de ser el director de los procesos contractuales, y a través de este acto de delegación del año 2020, tengamos en cuenta que ya para este año va a cumplir 3 años, este acto de delegación ha entregado en el jefe de contratación todas estas potestades. No obstante, el decreto, pues tomamos entrevista a los 2 jefes de contratación que han habido durante el periodo de gobernación del doctor Carlos Caicedo, referente a cuáles son las o la participación de Carlos Caicedo en la contratación, a pesar de existir el decreto de delegación. En este sentido, en primer lugar, indagamos a la directora anterior de contratación. Un segundo, por favor. A través de entrevista tomada por los investigadores de la defensa, la doctora Jenny Camacho, jefe de contratación de la gobernación, entre el año 2020 hasta el año 2022, y en su entrevista vamos a resaltar las siguientes respuestas que son importantes para demostrar que el doctor Carlos Caicedo ya desde antes de 2020 se encuentra totalmente separado de ese tipo de funciones y de trámites relacionados con la contratación estatal. Se le preguntó en quién está delegada la contratación de la gobernación del Magdalena actualmente y desde cuándo. Dice, desde creo que el decreto salió el 30 de enero, si no estoy mal. Igual ahora lo busco, si no estoy mal, fue el 30 de enero de 2020. Tengo entendido que todavía sigue estando en cabeza el jefe de la oficina de contratación, o sea, quien está a cargo de este. Se le preguntó, ¿cuál es entonces el papel de Carlos Caicedo en la contratación de la gobernación del Magdalena? Y contestó, el papel del gobernador consideraría yo que fue al inicio del gobierno, cuando plasmó lo que quería llevar al departamento y a la comunidad en el plan de desarrollo. Pero ya para ejecutar los procesos de selección y demás, él hizo la delegación en el jefe de contratación, y debe recordarse que quienes generan las necesidades y los requisitos y todo lo que se debe hacer dentro del proceso de selección es cada una de las dependencias. Cuando fungí como jefe de la oficina de contratación, creería yo que la directriz más clara del gobernador es hacer las cosas bien, cumplir con lo que la norma indica y permitir obviamente siempre en todos los procesos de selección que hubiera una pluralidad de oferentes, que esa era una de las falencias que tenía la gobernación. Siempre había muchos procesos que se presentaba una sola oferta. Eso lo pueden evidenciar en el SECOP, porque desde que iniciamos en esta administración se hizo todo el trámite para pasar del SECOP 1 al SECOP 2 inmediatamente. Y nosotros comenzamos en el mes de abril de 2020. Esto obviamente permite que haya mayor cantidad de ofertas, porque obviamente hay una mayor transparencia en los procesos, porque las ofertas ya no llegan en físico,
sino que llegan a través de la plataforma de Colombia Compra. Y eso le genera más confianza ¿cierto?, a quienes se pueden presentar en los procesos. De igual forma, hemos venido cumpliendo con el tema de acuerdos marco, desde que eso se inició también en el 2020. Y a pesar de que los pliegos tipos solamente son para algunos tipos de procesos, no lo son para todos, desde el 2020 en la gobernación acogimos algunos estándares para aplicarlos en todos los procesos, como es la evaluación de la oferta económica, que sea siempre por TRM, lo cual es variable dependiendo de cómo resulta cada día, ¿cierto?, en la TRM. También acogimos el tema de la experiencia, que siempre se toma de uno mínimo a máximo 3 contratos para cumplir con el término de experiencia y que no se presentara como esas variables en la experiencia que de pronto se podrían surtir antes. Como le comentaba, cuando fungió como jefe de la oficina cuando fungí como jefe de la oficina de contratación, realizamos muchísimas circulares, realizamos capacitaciones en todas las dependencias, siempre recordamos a través de esa circular la responsabilidad que tiene el supervisor y quien genera la necesidad. Porque no solamente contratarlo, sino verificar que efectivamente se ejecute en el tiempo y con los recursos que se programaron para hacerlo. Entonces yo creo que se dieron todos los mecanismos para que todos los funcionarios sepan lo que deben hacer y cómo hacerlo. Se le preguntó, Carlos Caicedo, ¿ha presentado algún interés, injerencia, recomendación o exigencia para la celebración de algún contrato o la selección de alguno? Contestó, en ninguno. Se le preguntó dentro de su rol funcional cuáles han sido las instrucciones de Carlos Caicedo en los procesos de contratación. Contestó, cuando fungí como jefe de la oficina, siempre fueron instrucciones que daban consejos de gobierno, que se daban en consejos de gobierno, en hacer las cosas bien, en permitir que tuviera la mayor cantidad de ofertas posible. Yo obviamente fuera de la necesidad que realmente se requería en ningún secretario que se pasara en cuanto al presupuesto y que fueran ciertos los precios reales. Y para ello obviamente cada proceso tiene una planificación que es un plan anual de adquisiciones. Se debe hacer un proyecto, si son recursos de inversión, y ese proyecto es revisado por la gerencia de proyectos, por la Secretaría de Planeación. Luego se tiene un código BIPIN con el que podemos proceder a hacer el proceso de selección. Es decir, no podría decir uno que el gobernador toma decisiones en los procesos. Lo que no tiene es una injerencia directa en todos los procesos, porque prácticamente consideraría yo que actuamos casi como toda la administración en cada proceso de selección, porque el que pide el CDP, el que hace el plan de adquisiciones, el que genera la necesidad, los procesos de evaluación, tiene un comité, el comité evaluador es el que realmente hace la recomendación y dice a quién se debe contratar. Por haber cumplido los estándares que se piden en el pliego de condiciones y demás, y porque sea el mayor puntaje que se obtuvo. Entonces, ahí estamos hablando de 3 funcionarios más. Cierto que en el caso de la gobernación, generalmente quien realiza la evaluación financiera es la tesorera, el evaluador técnico es quien genera la necesidad, porque es el que conoce y el que ha realizado, como todos, la planeación de este proceso. Entonces, yo creería que el rol del gobernador es de también es de muchísimas más personas. Y como siempre, cada uno genera la necesidad porque conoce lo que requiere la comunidad. En el caso del gobernador, también lo sabe desde que hizo la campaña, pero realmente no interviene en el proceso ni en la parte administrativa. Dice además, en el tiempo que fungí como jefe de la oficina de contratación, nunca recibí una pregunta o una inquietud por parte del gobernador de quién estaba resultando ganador de un proceso, ni tampoco tuve conocimiento de que a ninguno de los miembros del comité evaluador se hiciese inquietud. Por el contrario, durante toda la administración se ha querido que cada uno de los evaluadores hagan su tarea totalmente objetiva e imparcial. Y finalmente se le pregunta a Carlos Caicedo, ha sugerido o ordenado que los procesos contractuales adelantados al interior de la gobernación del Magdalena se lleven a cabo de forma contraria a la ley o favoreciendo de manera injustificada a algún tercero o a sí mismo o evadiendo aspectos propios de la contratación estatal. Contestó, no. Siempre pide que obviamente primero sean procesos de selección, eso sí es cierto. Digamos que como lo que es que la norma indica en la contratación directa, no es muy amigo de la contratación directa. Siempre prefiere que sean procesos de selección, que no se genere una
prioridad oferente y se lo gane quien o quien presente las mejores características para ello. Nunca ha dicho nada sobre esto, ni siquiera un comentario desde que yo lo conozco, como para entender un mensaje subliminal, algo así. Es como siempre, como les decía ahorita, es de preguntar de cómo van los procesos, si están avanzando, si ya publicaron, si recibieron ofertas, ya el comité está haciendo su trabajo, pero nunca ha sido de quienes se presentaron, jamás quienes se presentaron y qué puntaje llevan, ni si este es bueno o si este ya subsanó. Nunca ha hecho una pregunta de esas. Entonces, en los 3 años que yo estuve como jefe de oficina de contratación, nunca recibí indicación como esa por parte del gobernador. Estas son las manifestaciones, señor magistrado, hechas por la jefe de la oficina de contratación respecto a cómo ha funcionado el decreto de delegación, porque pues no solo basta que exista formalmente ese decreto de delegación, sino que cómo se ha venido implementando, y la jefe de la contratación en entrevista rendida a los investigadores de la defensa ha rendido esas manifestaciones en la parte más importante. De todos modos, en el traslado se encuentra la entrevista completa. Y en el mismo sentido se preguntó al actual jefe de la oficina de contratación desde febrero de 2023 a la fecha. Se le pregunta lo siguiente: explique brevemente su labor y responsabilidad en relación con los procesos de contratación pública adelantados de la Gobernación del Magdalena. Entonces dice, como jefe de la oficina de contratación en aplicación del decreto 061 de 2020, participamos en la parte precontractual, contractual y postcontractual, entiéndase hasta la liquidación de los contratos que suscribe la entidad territorial. Se le pregunta quién es la encargada de gestionar la contratación pública en la Gobernación del Magdalena y dice, la gestión la hace la oficina de contratación en cumplimiento al manual de funciones previa presentación a esta oficina, o sea, la oficina de contratación, de los denominados estudios previos y anexos técnicos con análisis del sector y demás por parte de la oficina o dependencia en donde se genera la necesidad. Se le preguntó en quién está delegada la contratación de la gobernación y contestó está delegada desde el año 2020, específicamente abril de 2020, en la que funja como jefe de la oficina de contratación de la gobernación. También se le indaga actualmente cuál es el papel de Carlos Caicedo en la contratación de la gobernación de Magdalena. Y él dice, pues el papel que juega en estos momentos fue delegar en la oficina de contratación a través del decreto 061, ya que corresponde a la oficina de contratación la parte precontractual hasta la postcontractual o liquidación de los contratos. El rol que jugó el gobernador estuvo plasmado en el plan de desarrollo, pero en lo que respecta a la contratación en atención a la delegación corresponde a la oficina de contratación. Se le preguntó si Carlos Caicedo ha tenido algún interés o injerencia o recomendación para la celebración de algún contrato, selección de alguno. Contestó, no, nunca. Como jefe de la oficina de contratación en donde me vengo desempeñando desde febrero de 2023 a la presente calenda, nunca he recibido por parte del gobernador ninguna instrucción frente a favorecimiento, direccionamiento o, por decirlo así, algún tipo de preferencia frente a ningún contratista. El requerimiento ni requerimiento frente a ningún oferente. El requerimiento del gobernador siempre ha sido la aplicación estricta de la ley, aplicando estricta la jurisprudencia y actuar bajo los postulados éticos y morales establecidos. Se le preguntó cuáles han sido las instrucciones de Carlos Caicedo en los procesos de contratación. La única instrucción que yo he recibido, dijo el jefe de contratación actual, por parte del gobernador ha sido que los procesos contractuales se desarrollen en cumplimiento de las disposiciones normativas en la Ley 80, Estatuto Anticorrupción, la aplicación de la jurisprudencia y el apego estricto a las recomendaciones que hace Colombia Compra Eficiente como órgano rector. Bueno, como denominarlo así, en materia de contratación, aparte de esa instrucción, no he recibido ninguna otra. Se le preguntó si ha participado en los consejos de gobierno departamental y cuáles han sido las directrices de Carlos Caicedo en materia de contratación, y contestó, he participado en los consejos de gobierno de la entidad desde el mes de octubre de 2020, todas que en octubre de 2020 hasta octubre de 2021 me desempeñé como jefe de la oficina de contratación en esa dependencia. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha hasta noviembre de 2021, hasta enero 31 o 30 promedio del 2023 me desempeñé como jefe de la oficina de control interno. Inicialmente de control disciplinario, luego de control interno, y ahora me desempeño como jefe de la oficina de contratación.
En ese sentido, no recuerdo haber fallado algunos consejos de gobierno convocados por el señor gobernador. La instrucción frente a la contratación ha sido siempre en apego estricto a la ley, en particular las disposiciones de la ley 80, la jurisprudencia, lo que diga la doctrina y a lo que nos enseñe Colombia Compra Eficiente. Y se le preguntó si desde la gobernación se ha solicitado acompañamiento de la Contraloría u otros órganos de control en términos de vigilancia de los procesos contractuales. Y contestó sí, claro que sí, en efecto. El doctor Carlos Caicedo, el día 28 de marzo, me refiero a, desde que funjo como jefe de la oficina de contratación, por instrucciones del gobernador, hicimos solicitud de acompañamiento para el año 2023 y de vigilancia de los procesos contractuales que adelante la gobernación del departamento del Magdalena ante la Procuraduría General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, solicitándoles que nos hicieran el acompañamiento desde la etapa precontractual hasta la liquidación de los contratos. Y por instrucciones del gobernador en dicha solicitud se les manifestó a la Procuraduría y a la Contraloría, a quien también se le hizo el requerimiento en igual calenda, y se les manifestó la disposición por parte de la entidad territorial de entregar la información que ellos habían de considerar para los efectos de que realizaran el acompañamiento solicitado por instrucciones del gobernador. La solicitud fue suscrita en mi calidad de jefe de la oficina de contratación en atención a la delegación que me realizó el gobernador y en atención a las instrucciones impartidas por el señor gobernador, tanto en Consejo de Gobierno como en sin número de reuniones celebradas en su despacho para tocar temas particulares propios del desarrollo de las funciones de la gobernación del Magdalena. Y por último, se le preguntó si Carlos Caicedo ha sugerido o ordenado que los procesos contractuales adelantados al interior de la gobernación se lleven a cabo en forma contraria a la ley o favoreciendo de manera injustificada a algún tercero o a sí mismo o evadiendo aspectos propios de la contratación estatal. Y contestó, no, nunca. Como jefe de la oficina de contratación, nunca recibió una instrucción por parte del gobernador en ese sentido. La instrucción siempre ha sido clara. Actuemos apegados a la ley y a los principios constitucionales, a las líneas jurisprudenciales en la materia y a los conceptos de Colombia Compra Eficiente y a la doctrina. Cuando haya lugar, por supuesto, con apego a la ley, a darle aplicación a la doctrina. Esto lo manifestó entonces el actual jefe de la oficina de contratación de la gobernación de Magdalena, señor Jader Martínez. Y entonces hizo aporte de las solicitudes en virtud del año electoral de acompañamiento a la Contraloría y a la Procuraduría para los procesos contractuales. Esas solicitudes también se anexan dentro de los elementos materiales de prueba y aparece un oficio, en primer lugar, dirigido al doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, y el asunto es solicitud de acompañamiento y vigilancia de los procesos contractuales que adelanta la gobernación del departamento del Magdalena. Y básicamente va a leer un solo aparte que dice que teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado y como tal tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, aunado al nuevo enfoque del control fiscal, el cual permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y mediante la aplicación de un control de corrección proceda a subsanarlas, y en el marco de las políticas de transparencia y luchas contra la corrupción, así como en cumplimiento de los principios de planeación, el cual tiene fundamento y se infiere en los artículos 209, 339 y 341 constitucionales, el cual implica que el negocio jurídico contractual deberá estar debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general y a la protección del patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato estatal. Nos permitimos solicitar el acompañamiento y vigilancia de los procesos contractuales que adelanta la gobernación del departamento de Magdalena, desde su etapa precontractual, audiencias de adjudicación contractual y hasta la liquidación de los referidos contratos, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales, manifestando nuestra disposición y compromiso de suministrar al órgano de control externo la información y o mecanismos necesarios que requieran a efectos de realizar dicho acompañamiento y vigilancia. La anterior solicitud se presenta en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor gobernador del departamento de Magdalena, doctor Carlos Aldo Caicedo Omar,
Agradezco la atención prestada y firma Jader Martínez López, jefe de la Oficina Jurídica de Contratación, Gobernación del Departamento del Magdalena. Y en el mismo sentido, o en sentido muy similar, se solicita el acompañamiento a la Procuraduría General, doctora Margarita Cabello Blanco, misma fecha, 28 de marzo de 2023, solicitud de acompañamiento y vigilancia de los procesos contractuales que adelanta la Gobernación del Departamento de Magdalena, y pues en líneas generales la argumentación es la misma. Nuevamente dice finalmente el oficio que se hace la solicitud en cumplimiento de instrucciones impartidas por el gobernador del departamento, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, y firma Jader Martínez López, jefe de la Oficina de Contratación, Gobernación del Departamento del Magdalena. Estos dos oficios, señor magistrado, así como la constancia de envío por vía de correo electrónico, han sido igualmente adjuntados como elementos materiales de prueba en el traslado de los mismos elementos. Esto, en primer lugar, para desvirtuar la argumentación hecha por la Fiscalía respecto al fin constitucional de que como el gobernador actual, Carlos Caicedo Omar, es, a juicio de la Fiscalía, pues porque no conocía seguramente el decreto de delegación, ordenador del gasto en la gobernación, pues ante esta delegación y ante las manifestaciones de los jefes de la Oficina de Contratación y las mismas solicitudes hechas a la Contraloría y a la Procuraduría de acompañamiento en los procesos contractuales, nos demuestra que muy por el contrario de lo que dice la Fiscalía y afirmó hoy la Procuraduría, lo que se ha querido tratar a través del mismo gobernador es que la contratación dentro de la gobernación del departamento del Magdalena se haga con la mayor transparencia posible. Usted ya escuchó, señor magistrado, que las personas entrevistadas manifestaron la total ajenidad del doctor Carlos Caicedo frente a cualquier tipo de desarrollo contractual o injerencia en los procesos contractuales, ni siquiera algún tipo de pregunta frente a los oferentes y frente a sus posibilidades de éxito en los procesos de selección. Pero no solo existen estas razones para considerar que no existe ningún tipo de fin constitucional que proteger de un supuesto peligro a la comunidad por violación a los regímenes de contratación de la administración pública, sino que nos queremos también fundamentar en decisiones del Tribunal Superior de Bogotá, tratando precisamente casos en los cuales la Fiscalía ha solicitado imposición de medidas de aseguramiento contra servidores públicos, argumentando también una supuesta continuación de actividad delictiva sobre el servidor público. Y a este respecto, pues, invocamos esta decisión del 16 de noviembre de 2018, dentro del proceso terminado en radicación 2017-00557, magistrado el doctor Fabio David Bernal Suárez, que respecto al peligro de la comunidad en casos de aforados manifestó lo siguiente el tribunal. Es decir, dice el tribunal, se debe superar la inferencia simplemente objetiva de la temporalidad de la acción delictiva frente al tiempo en que el actor es llamado a la justicia y valorar su actualidad para pronosticar razonablemente si pudiese continuar en devenir criminoso, siendo aquí donde advertimos una insuficiencia de probabilidad de un actuar negativo ahora o en tiempo inmediato, porque se han traído elementos indicadores de que no podría ser así, aún en el cargo que ejerce de Contralor Distrital, pues no se vislumbra a este momento control alguno de orden fiscal en actos que involucren a otros que se relacionaron para el año 2011 y 2012. Entonces el tribunal ha sido claro aquí y si traspolamos esa misma decisión a nuestra situación actual, es que no se podría decir que Carlos Caicedo podría continuar con la actividad delictiva, entre otras cosas, porque esa supuesta actividad delictiva, según la Fiscalía y desvirtuada en este punto de inferencia razonable, consistía en hechos cometidos cuando era el alcalde de la ciudad de Santa Marta, no cuando ha fungido como gobernador. Esto adicionalmente debe tenerse en cuenta, pues así como el precedente judicial que traemos a colación
nos indica, pues tenemos que tener en cuenta la situación actual del servidor público, como dice el tribunal, para pronosticar razonablemente si pudiese continuar en ese devenir criminoso a juicio de la Fiscalía. Y fíjese, señor magistrado, que la defensa ha traído elementos materiales de prueba que desvirtúan totalmente ese asunto, como son las entrevistas de los jefes de contratación, el decreto de delegación y las solicitudes de acompañamiento, precisamente en esta época electoral, de la Procuraduría y la Contraloría. Pero adicionalmente a eso, la Fiscalía General está intentando privar de la libertad a Carlos Caicedo solo por el hecho de ser gobernador, argumentando que por el hecho de ostentar esta calidad puede atentar contra la comunidad, paradójicamente comunidad que lo eligió como gobernador luego de haber sido elegido como alcalde y luego de haber participado en este proceso electoral, que entre otras cosas, pues no es un secreto y el doctor Caicedo así lo manifestará en su intervención, su devenir político es un devenir claramente reconocido por la comunidad de Santa Marta y de todo el Magdalena, razón por la cual que resulta un contrasentido que la Fiscalía pretenda proteger una comunidad que por el contrario reconoce la vida pública, el servicio a la comunidad desde la Rectoría de la Universidad de Magdalena, posteriormente en la Alcaldía de Santa Marta y ahora en la Gobernación. Por tanto, pues el primer argumento claramente se cae de su peso no solo por los elementos materiales probatorios que hemos entregado, sino por el precedente judicial encontrado frente al análisis específico de cada caso y en este caso también frente al contrasentido de que esa comunidad que pretende proteger la Fiscalía es la comunidad que está agradecida con la gestión contractual y la gestión social y administrativa del gobernador Carlos Caicedo, no solo ahora, sino cuando fue alcalde de la ciudad de Santa Marta. Un segundo aspecto que ha tratado la Fiscalía para tratar de también soportar un posible peligro a la comunidad es algo que de antemano lo decimos, es atentatorio de la presunción de inocencia y que ha reiterado hoy la procuradora, y es que en la Fiscalía se encuentran, dice la Fiscalía, dice el señor fiscal, se encuentran 32 actuaciones penales activas, incluida la presente, en contra de Carlos Caicedo, y 21 de ellas han identificado en hechos que involucran posibles vulneraciones a los bienes jurídicamente tutelados de la administración y la fe pública en correspondencia con los delitos imputados objeto de esta actuación. En primer lugar, pues claramente la existencia de denuncias en contra de una persona, e incluso imputaciones o acusaciones, claramente no pueden considerarse como una actividad delictiva. Y no puede ser así, ya la Corte Constitucional lo ha dicho en varias oportunidades, porque de esta manera se vulneraría la presunción de inocencia de los ciudadanos. Y es que en el caso de Carlos Caicedo tenemos un insólito récord de acciones penales en su contra derivadas de múltiples denuncias accionadas la mayoría por sus enemigos políticos, a quienes claramente les arrebató el poder que ostentaban en la ciudad de Santa Marta y posteriormente en la gobernación del Magdalena. Esta afirmación que hago no es una afirmación simplemente retórica, es una afirmación basada en estadísticas. Y es que al señor fiscal se le olvidó contarle, el señor magistrado, que es que no son en la actualidad 32 procesos que cursan contra el gobernador Carlos Caicedo, sino que en la Fiscalía Delegante, la Corte, de acuerdo a certificación entregada el 10 de abril de 2023, han cursado, desde que es gobernador Carlos Caicedo, 119 procesos en su contra. O sea, han habido 119 denuncias y traslados con pulsa de copias que han generado que en su contra haya 119 procesos solo en la Fiscalía Delegante, la Corte, y que en la actualidad solo queden 31 activos, desde que el señor fiscal presentó
su solicitud de medida de aseguramiento a la fecha de hoy, ya archivaron uno más. De esos 119 procesos, adicionalmente, se han archivado aproximadamente 80, y eso es lo que no ha manifestado la Fiscalía. Y es que esto lo que nos demuestra es que la Fiscalía ha recibido una especie de denunciatón en contra de Carlos Caicedo, las cuales corresponden cíclicamente con los procesos electorales y que han llevado a que la Fiscalía no reciba 30 denuncias, reciba casi 120 en el periodo en el que ha sido gobernador. Pero lo más insólito, señor magistrado, es que preguntando a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, desde que Carlos Caicedo se ha dedicado a la administración pública, cuando fue elegido rector de la Universidad Magdalena, posteriormente alcalde de la ciudad de Santa Marta y era gobernador, ha tenido 188 procesos, de los cuales solo quedan 31 activos, es decir, la Fiscalía ha archivado más de 150, no solo archivos, sino también ha habido preclusiones, y no solo delitos de administración pública, sino se ha denunciado falsamente todo tipo de delitos, incluso hasta delito de concierto para delinquir y un homicidio agravado triple, que lo mantuvo subjúdice durante más de 20 años, decisión esta que finalmente se logró su terminación a través de una resolución de preclusión de la Fiscalía Quinta delegada ante la Corte este mismo año, decisión esta que puso fin a una violación constante del derecho a la presunción de inocencia y al buen nombre, incluso la tranquilidad del doctor Carlos Caicedo, pues durante 20 años procesado por un supuesto delito de homicidio y de concierto para delinquir, que lo vinculaba supuestamente con los grupos paramilitares, que quedó totalmente desvirtuado, más el resto de los 187 procesos por cantidad de delitos que se le ha ocurrido a sus opositores políticos y a las personas que ejercen persecución en su contra, denunciar a la Fiscalía. Entonces, haciendo una... un claro proceso de estadístico, tenemos que en contra de Carlos Caicedo se han iniciado de estos 188 procesos, finalmente solo hay activos 31, es decir, solo el 16% de todos esos procesos se han mantenido y se siguen, repito, archivando. De esta manera, por ejemplo, mientras que el señor fiscal hace algunas semanas presentaba su argumentación, hoy se archivó un nuevo proceso de los que aparece en la unidad delegada ante la Corte. Y solo el 1% de esos procesos se encuentran en juicio, como dijo el fiscal, que son 2 procesos que la Fiscalía acusó cuando era alcalde el hoy gobernador Carlos Caicedo, y solo el 1.5 se encuentra en imputación, que son 3 procesos que, como argumenté anteriormente, debería ser uno solo en cumplimiento de la ley y de la unidad procesal. Y ninguno de estos procesos, ni que están en juicio, ni que se encuentran en imputación, ha sido por su gestión del gobernador de Magdalena. Así que queda totalmente desvirtuada esa argumentación según la cual, como quiera que el gobernador Carlos Caicedo tiene procesos y lo han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, pues es probable que cometa delitos como gobernador. Y reitero, esto es un tema estadístico. Ahora, no solamente ha sido en su condición de ciudadano y de servidor público que ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, lo ha sido como servidor público ante la Procuraduría General. Y esto seguramente lo debió tener también en consideración la señora procuradora, que expidió una certificación, la Procuraduría General, ya le digo de qué fecha, del 14 de abril de 2023, y que también se encuentra dentro de la carpeta de traslados para el tribunal y los sujetos procesales.
allí dice que con base en los datos del Sistema de Información Misional GEDIS y SIM se hallaron los siguientes registros de carácter disciplinario en etapa de archivo, donde figuró vinculado como implicado el señor Carlos Eduardo Caicedo Omar, con cédula, su número de cédula, teniendo el cuerpo en cuenta el marco temporal de su petición. La búsqueda cobijó las bases de datos del sistema GEDIS vigente entre los años 1995-2008 y sistema SIM de 2008 a la fecha. Y en el sistema GEDIS, que implicaba 1995-2008, se encontraron un total de 42 procesos inactivos ya por archivo y prescripción. Y adicionalmente, en los procesos disciplinarios del sistema SIM, 147 procesos, para un total de 189 procesos que se han archivado en la Procuraduría General, coincidencialmente, cifra parecida, o no tan coincidencialmente, cifra parecida a la que ha manejado la Fiscalía durante todos estos años. Esto igualmente derivado del mismo sistema más o menos frecuente de denuncias en contra de Carlos Caicedo Omar. Así que derivar que porque un servidor público viene siendo denunciado sistemáticamente desde su gestión como rector de la Universidad de Magdalena hasta su gestión como gobernador, implica que debe ser sancionado con una medida de aseguramiento de privación de la libertad, así sea en su domicilio. Sería tanto como promover que en cualquier tipo de proceso, si queremos que a algún servidor público se le imponga medida de aseguramiento, pues recolectemos no firmas, esta vez para que sea candidato a algún tipo de cargo público, sino firmas en denuncias sin sentido, sin razón, como las ha habido más de 180 en este tipo de investigaciones disciplinarias y penales, para que cualquier argumente que, como tiene muchas denuncias en su contra, debe ser objeto de la imposición de una medida de aseguramiento. Es por eso también que la Ley Procesal Penal, en concordancia con la Corte Constitucional, no contempla un antecedente penal en las denuncias. O sea, las denuncias para nada pueden considerarse un antecedente penal, ni mucho menos puede considerarse para nada como una especie de proclividad a cometer delitos, porque definitivamente es algo totalmente incierto. Claro, como lo decía el señor fiscal, existen 31 procesos activos, pero esos 31 procesos activos son de 188 procesos que ha tenido el doctor Carlos Caicedo. O sea, realmente es ínfimo los procesos que están activos y que se siguen archivando. Y más ínfimo aún en los que la Fiscalía ha decidido accionar en su contra, como en este caso los procesos que se encuentran en juicio, o estas 3 imputaciones que, reitero, ha debido ser una sola. Así pues que este argumento basado en este tipo de número de procesos que cursan en la Fiscalía, o incluso lo pusimos de presente también en la Procuraduría y en la Contraloría, hay otro tanto. Nos indican claramente esa persecución, una persecución realmente insólita en contra de un gobernador, el mismo coordinador de la unidad ante la Corte, quien presentó algún tipo de entrevista a raíz de estas imputaciones que anunció la Fiscalía en contra de Carlos Caicedo. Dijo que era el gobernador con más investigaciones, pero evidentemente también dijo que era al que más se le archivaban, porque la mayoría de esas investigaciones claramente tienen su origen en una persecución de carácter político. Y pues para nadie es un secreto que denunciar a un servidor público no es ninguna actividad dispendiosa. Simplemente sentarse incluso ahora frente a un computador y a través de un correo electrónico o a través de cualquier página de quejas y reclamos o a través de la misma página de la Fiscalía de denuncia, puede accionar en contra de cualquiera y de esa manera llenar un cúmulo de denuncias. Y es que la actividad de la Fiscalía en el caso de Carlos Caicedo frente a la imposición de medida de aseguramiento resulta, por menos decirla, inusual o insólita, lo que ha ocurrido desde febrero para acá en contra de Carlos Caicedo. Y usted claramente, señor magistrado, tiene que conocerlo y saber qué es lo que nos tiene aquí sentados en estas formulaciones de imputación que claramente el tribunal ya conoce, que fueron 3 decisiones de la Fiscalía por las cuales consideró que debía imputar 3
delitos diferentes o 3 hechos relacionados diferentes ante 3 magistrados diferentes. En primer lugar, lo que consideramos que resulta siendo inusual y que la Fiscalía definitivamente muestra un interés, a nuestro juicio, más allá de lo simplemente objetivo, y es que primero la Fiscalía crea un grupo de fiscales y policía judicial sobre un caso que tendenciosamente llamó el robo del Magdalena. Y esto lo sabemos porque salió un comunicado de prensa de la Fiscalía General de la Nación del 13 de febrero de 2023, donde la misma Fiscalía dice: en atención a la multiplicidad de denuncias recibidas de la ciudadanía y varias organizaciones sociales, la Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de un grupo especializado de policía judicial para verificar posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en Magdalena entre 2013 y 2019. Y dijo entonces que de esa manera se consolidó y priorizó el caso investigativo denominado robo de Magdalena. Esta primera manifestación hecha por la Fiscalía en un boletín que también del cual hemos hecho traslado en los elementos materiales de prueba, nos indica que en efecto se creó un grupo de fiscales y pues evidentemente los grupos de fiscales y los grupos de policía judicial pues trabajan coordinadamente para tomar decisiones. Y de esta manera, este equipo de fiscales en ese mismo comunicado se indica que tomó la decisión de 3 imputaciones y solicitar 3 medidas de aseguramiento en contra de Carlos Caicedo Omar simultáneamente. Esto es un tema totalmente inusual, insólito, y creo que es inédito. Realmente ni en los peores casos de corrupción que yo he visto sucede realmente que se hagan 3 imputaciones simultáneas, y mucho más en un caso como este en el que se está violando el artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente y que la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad, pero siempre que no afecte garantías fundamentales, tales como el derecho a la defensa, por ejemplo, porque en este caso claramente se triplica el esfuerzo de la defensa para acudir a 3 diferentes magistrados con 3 diferentes argumentos frente a 3 solicitudes de la Fiscalía. Pues los fiscales son 3, pero en este caso el defensor es 1. Y estos hechos son conexos no porque yo lo diga, sino porque así lo dispone el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal en su numeral 2. Y dice el artículo 51 que serán conexos cuando se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones realizadas con unidades de tiempo y lugar. Y en este caso, pues claramente tenemos que estos 3 casos que ha imputado la Fiscalía simultáneamente por parte del fiscal 8º, el fiscal 10º y el fiscal 12, son casos que tienen que ver con la contratación estatal de 3 obras públicas, una obra pública que es Mega Bibliotecas, otra obra pública que es el Coliseo de Gaira, y otra obra pública que son las ludotecas o CDIs, que fueron contratados por parte de Carlos Caicedo cuando era alcalde entre los años 2014 y 2015. Así que hay unidad de tiempo y lugar, evidentemente son hechos conexos, tienen que ver con la administración pública, con la contratación estatal, y claramente la decisión de la Fiscalía, en vez de hacer una unidad procesal como lo ordena la ley, fue mantener estos procesos separados, a pesar de existir este grupo que manifiesta el comunicado que se creó, y mantiene los procesos separados con el tercer hecho más insólito de todos, y es que se solicitan a 3 magistrados diferentes del Tribunal de Bogotá la imposición de 3 medidas de aseguramiento. 3 medidas de aseguramiento basadas en el mismo fin constitucional. Y ese fin constitucional es la posible reiteración de la actividad delictiva, es decir, la protección de la comunidad, que en este caso sería la comunidad Magdalena. Y de esta manera lo que está intentando la Fiscalía, en nuestro juicio, es que ha multiplicado, como en cualquier juego de azar, las posibilidades de éxito. No solo en detrimento del derecho a la defensa, sino pues también en detrimento de la administración de justicia, de la economía procesal, y también pues consideramos que ha puesto
en tensión el Tribunal Superior de Bogotá cuando 3 diferentes magistrados sobre un mismo tema tienen que brindar opiniones y brindar una solución a la misma argumentación, y es que Carlos Caicedo, por el hecho de ser gobernador del departamento de Magdalena, puede continuar con una actividad delictiva que evidentemente pues a nuestro juicio nunca existió. Y esto también lo deducimos pues del mismo comunicado de prensa, en donde la Fiscalía explica por qué razón se le está pidiendo medida de aseguramiento, o se le pedirá medida de aseguramiento a Carlos Caicedo, y dice: para la Fiscalía la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido que el indiciado es gobernador actual y por tanto jefe administrativo y contractual y principal ordenador del gasto. Y los casos son tales, entonces cuentan los 3 casos a los cuales nos hemos referido. Entonces, señor magistrado, si nosotros miramos con cuidado la actividad, la actuación de la Fiscalía en contra de Carlos Eduardo Caicedo como gobernador, porque lo que están pidiendo los 3 casos es detención domiciliaria con el fin de que se separe de su cargo, porque la misma Fiscalía lo dice, consideramos que claramente se está utilizando, a nuestro juicio, el fin constitucional para que el gobernador Carlos Caicedo no termine su periodo electoral. Y lo decimos claramente porque cuando hablemos ahorita más adelante de urgencia y necesidad de la medida, son procesos que tienen más de 7 años y solo hasta ahora la Fiscalía se le ocurrió hacer las 3 imputaciones simultáneas. Realmente sería una gran coincidencia que 3 fiscales precisos terminaran sus investigaciones simultáneamente y presentaran estas solicitudes de imputación simultáneamente, y diríamos que sería una coincidencia sin ningún tipo de prevención, si no es porque existe, porque también lo dice el comunicado de la Fiscalía, un grupo de fiscales y policía judicial, un equipo de trabajo que evidentemente pues los equipos son para coordinarse y para trabajar precisamente coordinadamente, sino que ese equipo decidió tomar estos 3 casos y apostarle a 3 medidas de aseguramiento. Todo esto, señor magistrado, pues tiene usted que conocerlo porque claramente incide en cómo está actuando la Fiscalía en este caso, frente no solamente al proceso Mega Biblioteca, sino a los otros 2 que tienen 2 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Y por último, sobre el fin constitucional, no podemos dejar al lado una aseveración que a nuestro juicio fue demasiado fuerte del señor fiscal, y es que este era un caso en el que se estaba hablando de unos delitos de cuello blanco y delitos de corrupción, y que tratándose de estos casos pues se merecían una especie de sanción por parte de la Administración de Justicia. Y sin entrar en detalles frente a si estos son casos realmente de corrupción o no, ese listado de supuestas irregularidades realmente puede considerarse un caso de corrupción o no. Independientemente de eso, ya el Tribunal Superior de Bogotá, con relación a argumentaciones similares de fiscales delegados ante la Corte, que también han solicitado medidas de aseguramiento contra otros funcionarios, ha llamado la atención de la siguiente manera. Para eso me referiré a la decisión reciente del 16 de diciembre de 2022 del magistrado Luis Bustos en el radicado que termina en 2022-00180. Ahí el Tribunal Superior ha dicho: por lo demás, los argumentos relacionados con la necesidad de combatir severamente la corrupción para no ser indulgentes con esa clase de comportamientos constituyen mensajes que se envían a la sociedad a manera de prevención general positiva, los cuales son propios de la función punitiva, mas no de los propósitos de las medidas de aseguramiento, que, como se recuerda, están orientados a preservar la prueba, asegurar la comparecencia del procesado y proteger a la comunidad. Quedando claro, señor magistrado, que ese tipo de argumentaciones pues resultan inadmisibles en este estadio procesal. Por último, y frente al test de proporcionalidad, como último de los aspectos a tratar frente a nuestra contraargumentación de esta solicitud de medida de aseguramiento, nuestros reproches giran en torno a la urgencia de esta medida de aseguramiento y la proporcionalidad en sentido estricto. En primer lugar, y con relación a la urgencia,
la Fiscalía consideró que era urgente restringir la libertad de Carlos Caicedo como gobernador. Pero nos preguntamos nosotros, o no entendemos por qué ha considerado que era urgente restringir la libertad del señor Carlos Caicedo si los hechos por los cuales se le imputaron supuestamente irregulares ocurrieron cuando era alcalde de Santa Marta, es decir, hace más de 7 años. Y estas investigaciones pues han sufrido toda esta cantidad de tiempo, y si usted escuchó, señor magistrado, al señor fiscal, si usted recuerda, los hechos contractuales pues quedaron consolidados con la participación en la etapa precontractual en la celebración del contrato por parte de Carlos Caicedo cuando fue alcalde de la ciudad de Santa Marta hace más de 7 años. Y no ha habido pues ninguna prueba novedosa que nos hayan traído aquí la Fiscalía para decir, no, es que solamente hasta este año conocimos esta prueba que cambió definitivamente la historia del caso. Así que pues evidentemente no consideramos que hubiera ninguna urgencia antes de febrero de este año, cuando la Fiscalía decidió hacer esta imputación y 2 más. Entonces pues no encontramos cuál es la urgencia de esta imputación. Mucho más el día de hoy que el gobernador Carlos Caicedo, en su mandato como gobernador, ha trasegado el 83% de su periodo. Es decir, se encuentra a solo 8 meses de que termine su periodo como el gobernador del Magdalena. Es decir, ya han transcurrido 40 meses de que fue elegido gobernador del Magdalena, y durante esos 40 meses, a pesar de que la Fiscalía ha tenido en su poder cientos de investigaciones, y esto sí no es una exageración, y entre ellas esta de la mega biblioteca, que ya se encontraba vigente desde que fue elegido gobernador, es ahora mismo cuando faltan en este último periodo, que coincidencialmente es periodo electoral, pues la necesidad y la urgencia de solicitar esta medida de aseguramiento. Entonces, pues consideramos que hechos sucedidos de más de 7 años, de investigaciones de la Fiscalía que llevan todo este tiempo, que no es que existan, repito, pruebas nuevas o novedosas que hayan arrojado la necesidad de pedir ahora mismo la detención domiciliaria de Carlos Caicedo, pues nos indican que esta medida de aseguramiento para nada es urgente. Y con relación a la proporcionalidad, pues consideramos que la Fiscalía ha confundido el concepto de proporcionalidad en sentido estricto con proporcionalidad en abstracto. Ser un argumento en el que se dice que están en tensión 2 derechos, pues es una proporcionalidad en abstracto, que lo que hace es simplemente hacernos acudir a la Constitución política y vamos a tener una tensión de derechos de carácter abstracto. Sin embargo, lo que ha querido el legislador y lo que ha querido la Corte Constitucional, que ha hecho un desarrollo bastante profundo del test de proporcionalidad, es que en la proporcionalidad en sentido estricto, como elemento integrante del test de proporcionalidad, además de la idoneidad y necesidad de las medidas, lo que ha querido precisamente es que se tome que se haga una evaluación en aspecto concreto de este análisis. Y así lo ha dicho en la sentencia C-144 de 2015, que me permití transcribir solo un párrafo, en donde dice lo siguiente: el test de proporcionalidad en sentido estricto, el cual permite entrar a evaluar o ponderar si la restricción a los derechos fundamentales que genera la medida cuestionada resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si por el contrario, esta resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor a estos intereses jurídicos de orden superior. En otras palabras, es a partir de este específico modelo de test que resulta posible poner en la balanza los beneficios de una medida, tiene la virtualidad de reportar, y los costos que su obtención representa, de forma que sea posible evidenciar si ésta se encuentra ajustada al ordenamiento superior al ponderar por una relación de costo-beneficio que en general resulta siendo favorable a los intereses constitucionales en controversia. Entonces la Corte Constitucional dijo, pues hay que evaluar en el caso concreto cuáles son los beneficios que reporta la medida
contra los costos que tiene esta misma medida. Y en este caso, suponiendo que el fin constitucional sea legítimo, que ya vimos que a nuestro juicio, pues para nada legítimo no nos soporta ningún elemento material de prueba para hacer ese pronóstico de peligro en la comunidad, de todos modos estaría ponderando el beneficio de proteger a una comunidad ante un peligro de comisión de delitos de administración pública futuros, restringiendo la libertad de Carlos Caicedo. Pero este costo en sí mismo no contempla por parte de la Fiscalía un costo adicional, y es la vulneración de los derechos políticos del procesado y sus electores, y la estabilidad de la administración regional, de la administración departamental, del departamento del Magdalena, porque si la Fiscalía está solicitando que se imponga una medida de aseguramiento de detención preventiva en la residencia del gobernador Carlos Caicedo, lo que está haciendo es prácticamente separándolo del cargo y creando una inestabilidad administrativa que ni es necesaria ni es urgente, y en el test de proporcionalidad resulta desproporcionada a lo que viene generando Carlos Caicedo como gobernador de Magdalena. Fíjense, señor magistrado, lo que han dicho las personas entrevistadas respecto al comportamiento de Carlos Caicedo frente a la contratación estatal. Fíjense los oficios y los correos electrónicos que se remitieron a la Contraloría y la Procuraduría solicitando el acompañamiento de los procesos contractuales. Entonces, resultaría claramente un beneficio, o no sería un beneficio desproporcionado, sino más bien un perjuicio desproporcionado en contra no solo de Carlos Caicedo, sino de la comunidad en general del Magdalena y de la actividad administrativa del departamento del Magdalena, privarlo de la libertad faltando 8 meses para que termine su gestión como gobernador de ese departamento. Así pues, señor magistrado, que nosotros, habiendo desvirtuado esta inferencia razonable de autoría, que la Fiscalía de todos modos a nuestro juicio no argumentó de manera correcta, habiendo presentado elementos materiales de prueba que contradicen esas supuestas irregularidades, habiendo demostrado a través de entrevistas, informes periciales y documentos que no existe ni mucho menos una posible imputación a título de dolo, que no hay antijuridicidad material en una obra pública que comporta un beneficio, funcionabilidad frente a la educación y la cultura, y teniendo en cuenta que este fin constitucional propuesto por la Fiscalía tampoco tiene un asidero en los elementos materiales de prueba, y por el contrario se pudo demostrar que en vez de que Carlos Caicedo sea un peligro para la administración pública, lo que ha sido es un garante de la transparencia de la contratación estatal desde que fue elegido gobernador del departamento de Magdalena, y pues evidentemente aún antes cuando era alcalde y mucho más rector de la Universidad de Magdalena también. Entonces consideramos que no procede darle curso a una imposición de medida de aseguramiento en contra de Carlos Eduardo Caicedo. Por tanto, la solicitud que tiene la defensa es que se abstenga, señor magistrado, de imponer medida de aseguramiento. Evidentemente, pues la Fiscalía ha tomado la decisión de imputación y nosotros continuaremos, como siempre lo ha hecho Carlos Caicedo, acudiendo a todos los procesos, acudiendo a todos los más de 180 procesos que ha tenido que acudir en atención a la multiplicidad de denuncias y persecución que ha tenido en su contra. Y pues evidentemente asumiremos el proceso como debe ser. Sin embargo, la solicitud de la Fiscalía, que en nuestro juicio es demasiado extrema, más aún en las circunstancias de esta triple imputación y triple solicitud de medida de aseguramiento simultánea, consideramos que no debe darse curso por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que ha sido un tribunal definitivamente respetuoso y modelo de este tipo de actividades para evitar definitivamente la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en este caso no solamente de los ciudadanos imputados, sino de la administración pública y de la comunidad, en este caso sí, del Magdalena, que se vería pues claramente afectada con decisiones como estas. Esa es la argumentación, y reitero que he puesto en conocimiento de todos ustedes los elementos materiales de prueba a los que me he referido en esta diligencia.
Y por último, señor magistrado, pues le solicitaría también que para que usted nos colabore fijando la intervención del doctor Carlos Caicedo lo más pronto posible. Pues nosotros hemos estimado que aproximadamente en 6 o 7 días ya él está en la posibilidad de hacer su argumentación y estamos con todo el interés de que estos procesos que generan una carga no solo reputacional, sino anímica y desde todo punto de vista nefasto en contra de los servidores públicos y de los ciudadanos en general, se solucionen los procesos lo más rápido posible. Entonces solicitaríamos comedidamente que esta continuación de la audiencia se pudiera hacer aproximadamente, no sé, en 7 u 8 días. Muchas gracias. Bueno, perfecto, señor defensor. Teniendo en cuenta pues la manifestación que ha hecho la defensa técnica en el sentido de que el imputado tiene interés en intervenir y hacerlo en ejercicio de la defensa material y que no lo puede hacer en razón a que tiene problemas de salud, para lo cual ha presentado una incapacidad médica, pero además el magistrado ha advertido de la dificultad que tiene el doctor Caicedo para expresarse en esta audiencia. En ese sentido, entonces, teniendo en cuenta la agenda del despacho, se fija como fecha para continuar la audiencia el día 9 de mayo del año en curso. Esa es la fecha que tentativamente propone el magistrado de control de ¿Qué hora, garantías. su señoría? A las 9 de la mañana. Perfecto, su señoría. Señor magistrado, me da pena insistirle, pero ¿no sería posible tener una fecha un poquito anterior? La intervención del doctor Caicedo, de acuerdo a lo que pude hablar con él, es una intervención de no más de hora y media, 2 horas, que nos permitiría pues avanzar un poco más en atención a que realmente pues si quisiéramos tener una decisión rápida en todos los procesos Señor defensor, es problema de agenda del despacho. Ya voy para allá. Es conocedor de la carga laboral que tienen los tribunales. Pero voy a ir a hablarle mientras tanto. Entonces, pues, ¿qué impide fijar una fecha más cercana? El 3 de febrero fue, ¿no? Perdón. Doctora Marta, tiene el micrófono encendido. Perdón. Bueno, entonces ya le decía al señor defensor que pues es cuestión de agenda, que usted conoce muy bien la carga laboral que tiene el tribunal, situación que impide fijar una fecha más cercana para continuar la audiencia. Entonces, en esas condiciones, pues la fecha más cercana que tenemos sería el 9 de mayo del año en curso. Señor magistrado, ¿me permite, antes de que usted decida esa audiencia, conversar 5 minuticos con el doctor Carlos Caicedo sobre esta fecha, por favor? Sí, ya puede, doctor. Gracias.
Muchas gracias, señor magistrado. Ya estamos de acuerdo con la fecha 9 de mayo a las 9 de la mañana. Bueno, sí, perfecto, señor defensor. Señor fiscal, Sin observación, señoría. Procuraduría. Su señoría, sin ningún problema, conforme con la fecha. Bueno, entonces nos veremos el 9 de mayo a las 9 de la mañana. Gracias, señoría. Para- Feliz término de día para todos. Bueno, gracias por la asistencia y la colaboración. Puede retirarse de este acto. Gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete.